No, salvo que muchas gracias. No, y lo otro que le pregunté a usted, que no sabía por qué. Y le dije cosas muy del otro porque no me acordaba. ¿El 481? Sí. No me acordaba. ¿El 18, perdón? ¿Cuánto 18? No, Y rapidez exactitud. oh, le puse 481. Y rapidez exactitud. Ah, ya apareció otra vez. ¿Estaban los números en la memoria? Sí, No, sí. Oye, Bueno, con esta yo no podría ver. Estamos contactando. Pero me equivoco. La vida no se puede ir. Qué rico. Me quedé con la goma hasta fuera de cosas. ¿Dónde está? La silla de los se me caído. Encima de la gelaje, La punta del portal. ¿Una protección? No, sí. Yo me quedé una buena. Pipe, ¿aplicaste? ¿Aplicaste? Sí. Pero tú llegas talleres, sí. Sí. Yo lo hice 3 Pero igual me confundí así, que eran muchas cosas que tenías que manejar. Yo lo hice 10 veces, pero ahora no, Ya el mismo. Ojalá siempre sea así. así Como la de la clase, la prueba. Con esa potencia, sensación. ¿Cómo dicen? Con esa potencia tenemos que Amarcia lo calculo. Adiós. ¿Ah? Yo creo que nunca ha habido de esta forma mi calculadora. Sí, yo creo. Pero siempre se puso el lint. Hoy sí estaba pegado aquí. Sí, se quedó con. ¿Y me lo conocía? Ah, sí, seguía ahí. Desapercibido. Oye, es que no sabe del equipo, no. Ajá. Terry, ¿cuándo es la próxima prueba de Terry? Pero bueno. ¿El sábado? ¿Cómo se ve? ¿En serio? No. ¿Qué pasó? ¿Qué Sí, pasó? no. ¿Que ustedes eligieron ese día? ¿Quién eligió esa wea? ¿Qué? ¿A quién me preguntaste? ¿Qué están hablando? ¿Qué cosa? ¿La El prueba? cálculo. Es que el cálculo estaba fijado. ¿Recuperaste? Este chistoso lo quiso tener la Pero yo no comprometía a nadie. Si yo pedí por Pero qué. sí. Una vez. No, no, sí lo tengo que dejar. El próximo. No va a tener mecánica. Mecánica, ni económica, no. ¿Qué pasa? Igual tengo. ¿No? ¿Qué pasa? Igual tengo.
Son unos ejercicios que en la mañana dijo que iba a hacer. Ah, voy a adelantar la partida para esta usted. Entendí que esa Ahí te va. Yendo todo. ¿Te va? Yo vendí todo. ¿Te va por ¿Viajas? ahí por la tierra? El Samuel. Viajo mañana, pero yo vuelvo el ¿Venía? 20. ¿Tú tienes la almuerzo? Pero tú, Carrillo, tú adelantaste la prueba. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con eso? ¿Me faltan algunos por ahí del curso? ¿Sí? ¿Qué? No me lo pasó. No No me lo pasó. me lo pasó. Tenés que mandarle al programa. No me lo pasó. Oye, no me lo pasó. Permiso de orgullo. Puede ser una competencia hoy. Profesor, Sí. una consulta, ¿vamos para el proyecto? ¿Vamos para el proyecto? ¿Qué? Que a veces lo tapamos cuando no lo usamos, entonces se ve mejor revisar. No, se ve bien, ¿no? ¿Cómo usted va? No, no, pero que si usted lo va a usar, entonces no lo tapamos para que se vea bien los videos que hacemos ¿Pensaba nosotros. estar aquí? Ya. Pero, no sé, pues yo aquí veo más claro lo que No, pero es que quiero ahí lo estoy haciendo en detalle porque para que ustedes vean cómo sacarlo. Y después voy a proyectar lo otro. Aquí está con lujo de detalle, en realidad hay una forma simple de hacerlo, pero para que ustedes vean después cómo lo calculan, ¿no es cierto?, en forma estricta, digamos, ¿ya? Además hay una generalidad que se la voy a explicar después. Lo voy a anotar aquí, como digo, después lo vamos a ver. No está, esto no está ahí en el ajuste en realidad. Ahí sí, sí. ¿Cuánto? ¿Con quién es la parte de Es que nosotros respondemos la mitad de la prueba. No vaya a quedar. Me quería ir directo a esa hubiese llevado si me hubiese ido aquí a creo que pasar por Los Ángeles. No, a mí me preocupa. ¿Verdad que ellos estaban con los juicios tan necesarios? Sí, Pero es el cementerio. ¿Se ve cerca? sí, y más claro. Pero eso, Como 3 cuadras. no, de hecho tú pasas ahí por Dio un comentario el plan de la industria, que no iba tú estás camino al Tuco, Ah, eso es que me gusta. camino al Federal. Igual pasa. Como dice, no estamos por eso. Más por ese camino. Sí, está muy bueno. Está la banda de ¿Cómo va a ir el camino? De hecho, sí, más bueno. Tiempo no hay nada. ¿Qué colegio? ¿De qué está agotado? No sé, ¿De qué está agotado? ¿Está arreglado? Soldado. Está arreglado. Soldado. Soldado, ahora eso no. Sí,
Sí, pero te puedo enviar el partido por si no, no sé, por si estoy ocupado, por si pasa algo. Te puedo enviar el tiro, más o menos lo que. Más o menos, depende. ¿Hasta qué hora vive? Hasta las 12. ¿De noche? 23:59. Cuestionario. Hasta las 18:30. Oye, te falta un ejercicio. ¿Cuál? Tenés que ver tu libro de 1000 páginas. ¿En la antena? ¿No lo entiendes? ¿Te acordás de un ejercicio que hicimos en clase? Sí, se me falta. Mira, tengo uno que está medio resumido, Darwin, pero te puede servir. Sí, la de la antena. Sí. Y el otro. Y la definición. El caudal del río. Ah. El valle no, el valle Noguera. El canal Noguera. Por eso lo pasé. Libro actualizado. ¿El primero? El primero. Ah, pero ese. Parece que lo leí, bueno. Sí. ¿Te vais a buscar una bola? Ahora estoy mandando lo que tengo ahora, es que Sí. le pasa. Sí, sí. Ahora subió la página Sí, extra. sí, pues, abrió nuevo para que subieran los que les Ahí faltan. podéis subir dos que había pasado. Sí, ahí sí lo devolvió. Ahí te lo mandé los comentarios. Sí, te lo vas a sacar, ¿no? Sí, pues eso es una hoja aparte, pero sí. ¿Cuál es el ejercicio? Te regaló. Ah, sí, porque Parece ahí abajo, abajo. Todo serio. No, ¿No te ha tocado? me daba se va que se lo Mira, aquí lo tengo, Darwin, Mira, sácale foto de esto para empezar y a ver si le tarda. De aquí, donde dice guía 2, hasta aquí. Esta es la misma tabla que no se va a hacer un libro. ¿El 10%? No sé cuándo dijo, pero. Yo. Siempre la verdad del libro. Sí, no, sí, sí. No, El Samuel no tiene listo. no he visto, pero debe ser estoy pasando otras cosas, bueno. ¿Aquí? Sí, de hecho, hay un cabrón que
¿Quién está en mi colegio? Ahí era C, ¿cierto? Ah, bien, C. A mí me parece que va a Ah, sí, claro. Ayer no va a ser. Todos presentes. así como en la última. Y en Santiago parece que Nadie me saca una foto a mí. Disculpamos harto, don John. Ah, ¿la contó? Sí. Ah, sí, ¿dónde? ¿Se entiende la letra, cierto? Más o menos, ¿sí? No, ella. Oye, Claro, calculamos la serie, ¿cierto? Calculamos su efecto. Tienen que la mitad, ¿no? Pero hay una cosa que quiero señalar es que son generales que en el apunte no están y yo algo le comenté el otro día. Ahora que le dije que los valores que Borramos la ganancia. más real que siempre se ha formado la colaboración del sector. Pero no, pero se refería a eso. Pero por favor. ¿Era eso o cambiarle la ah, sí, porque justo eso me voy a decir, porque la complementación tiene una dice que la función tiene solamente coeficiente porque la función cumple un efecto y eso me permite calcular, reducir el cálculo, si yo calculo la sueño, igual en un par de pasos dado que yo puedo modificar siempre simetría, simplemente yo lo multiplico y me dieron de un muerto que es distinto de cero. Lo mismo con el valor, esa señal es simétrica, ¿cierto? Respecto al eje horizontal y también en cuanto a la operación del valor alto y el máximo. El valor medio me va a dar 6. Igual lo puedo calcular sin ya, ¿cómo estamos? ¿Ah? Ya. Bueno, la idea, ¿cierto? De acuerdo a lo que conversamos en la mañana, era que cuando se dan ciertas propiedades en la función, ¿cierto? Yo puedo simplemente acortar los cálculos, ¿cierto? Puesto que no es necesario justificar, por ejemplo, ¿cierto? Que el valor medio de una señal va a ser nulo. Por ejemplo, aquí, dado que la señal, ¿cierto? Es simétrica. ¿Ya? Fíjense que este pulso rectangular, a diferencia del que hicimos antes, ¿no es cierto?, que está en el apunte, ¿ya? Esto está centrado respecto al eje horizontal, ¿cierto? Y tiene una magnitud que aquí no lo indiqué, esto vale igual, ¿cierto? Vale menos 10, ahí, ¿ya? Y también aquí tiene, ¿cierto?, la duración, ¿ya? Es decir, todo el ancho de este pulso, ¿cierto?, positivo es igual al ancho del pulso negativo. Por lo tanto, ¿cierto?, en cuanto a la duración, ¿ya?, y la amplitud es igual.
Por lo tanto, si yo calculo el valor medio, ¿cierto? Recuerden que el valor medio, ya, pongámoslo por aquí, ¿cierto? El valor medio de una función, ¿cierto? Cualquiera, ya simplemente dijimos, es el promedio de los valores en un periodo, ¿cierto? De la función, en este caso, ¿cierto? De b de t, ya por dt. Ya. Y eso significa que lo que yo hago es sumar todos los valores instantáneos, ¿cierto? Que aquí serían todos positivos y aquí serían todos negativos, ¿cierto? Todos estos valores aquí, con todos estos valores de acá, en un periodo, y los sumo, ¿cierto? Y eso lo divido por t y eso me da el promedio, que es el valor medio. Por lo tanto, gráficamente yo aquí puedo observar que si tiene la misma duración, ¿cierto? En este caso, ¿ya? La parte positiva es igual a la parte negativa desde el punto de vista de la duración y además su amplitud es la misma, es decir, es simétrica respecto a este eje, entonces esa suma me va a dar 0. ¿Ya? Entonces yo simplemente digo, bueno, como lo pusimos ahí, ¿cierto? Dado que es simétrica, ya entonces su valor medio vale 0 y no necesito calcularlo. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera calcularlo, ¿cierto? Recuerden que la integral es una suma continua, en este caso de valor instantáneo, ¿cierto? Pero también esto representa un área. Por lo tanto, una forma alternativa de calcular el valor medio en cualquier señal, ¿cierto? Es a través del área, ¿no es cierto?, de la función en un periodo. ¿Ya? Entonces, si yo cuento desde el punto 0 hasta aquí, ¿no es cierto?, tengo por supuesto un periodo. Recuerden que el periodo no es más que la duración de una onda completa, ¿cierto? Por lo tanto, también yo podría decir que yo tendría, ¿no es cierto?, un periodo entre este punto, ¿cierto?, y ese también, ¿cierto? ¿Ya? O incluso más, si yo proyecto para acá, aunque fíjese que a veces en los textos, los apuntes, no está marcado como acá, yo aquí lo puse segmentado, pero obviamente esta es una señal periódica, significa que vale para cualquier valor, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo proyectar esto para acá y obviamente también aquí se repite lo mismo, hacia infinito negativo, hacia infinito positivo, se repite, ¿cierto? Por lo tanto, también yo puedo decir que tengo, ¿no es cierto?, aquí también tengo un periodo, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero, ¿no es cierto?, calcular el valor medio, basta con que yo calcule entonces el área, ¿no es cierto?, de la curva en el fondo durante un periodo. Entonces, si yo lo hago eso, así es muy fácil porque yo podría calcular esta área, ¿cierto? Como aquí, esto en realidad, si yo tomo de aquí hasta aquí mi periodo, aquí, ¿no es cierto?, este medio, ¿ya? Incluso aquí, en forma específica, ¿cierto? Yo tengo el valor de t medio, tengo el valor de t, por lo tanto yo puedo calcular esta área numéricamente, ¿cierto? Esto sería en el fondo 10 por 0,5, ¿cierto? Y acá sería menos 10 por 0,5. Claramente si yo calculo esta área y la sumo con esta área, eso me va a dar 0, ¿cierto? Entonces esa es una forma alternativa para calcular el valor medio, ¿ya? Que por supuesto obedece lo mismo, insisto, porque cuando uno calcula el área aquí, en realidad lo que estoy calculando es este integral, ¿ya? Lo único que después yo tengo que dividir por t, ¿cierto? Porque en el fondo es el área, esta área, ¿cierto?, más esta área, ¿ya? Ese es un valor que me da la integral. Si yo divido eso por t, ¿sí? Es decir, si yo calculo esta área y esa suma lo divido por el periodo, o sea, aquí por 1 milisegundo, eso me va a dar el valor medio, ¿no es cierto?, en cualquier señal, ¿ya? En este caso me da 0 porque, como dijimos, es simétrico, ¿ya? Ahora, si yo lo quiero calcular, y así no dudo de nada, en realidad, ¿cierto?, porque a veces puede ser también que la forma gráfica de la señal no me dé un cálculo, digamos lo gráfico sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, si me diera, no sé, una especie de trapecio, que tuviera una forma extraña, o que yo tuviera que dividir esa área en varias áreas, obviamente eso me va a salir más engorroso. En ese caso me sale más a cuenta aplicar la definición. Pero en este tipo de señales, como las ondas rectangulares, triangulares, dientes de sierra, ¿no es cierto?, es fácil calcular el área porque uno ya sabe cómo calcular el área de un rectángulo, ¿no es cierto?, el área de un triángulo, etc. Y en ese caso puedo hacerlo también en forma, ¿no es cierto?, gráfica, calculando las áreas entonces y dividiendo por el periodo. Ya, el cuidado que hay que tener no es que yo tengo que calcular el área, ¿cierto?, en un periodo y dividir por el periodo. A veces la gente en los cálculos, claro, calcula el área y no divide por t, y eso da a veces un tremendo valor medio, y obviamente que si el valor medio es grande, ¿cierto?, yo le decía que eso va a influir
ya eso va a influir en cómo yo calcule el ancho banda finalmente. Aun cuando aquí, ya en este curso, digamos, en esta parte de la materia, nosotros estamos calculando, ¿no es cierto?, la cantidad de componentes que tiene el espectro en forma aproximada, dijimos, ¿cierto? En algunos casos se indica, y si no se indica, aquí no, yo no digo cuánto, pero ya sabemos que un criterio así bien general, digamos, ¿cierto?, es que yo debiera considerar por lo menos 5 componentes no nulas, ¿ya? 5 componentes no nulas, ¿no es cierto? Y en ese caso entonces yo tengo una buena aproximación al espectro de frecuencia y por ende al ancho de banda. Sin embargo, se supone que yo les comenté que el ancho de banda no es tan simple calcularlo así porque va a depender, ¿cierto? ¿De qué cosa dependía, les dije yo, extraoficialmente? ¿Sí? En la frecuencia entre los rangos que está... Sí, pero ¿de qué dependían los límites de frecuencia? Frecuencia de corto, Sí, ¿de qué dependía esa buena? ¿No se acuerdan? de la 0,7. Claro, no, pero eso cuando yo tengo la respuesta en frecuencia en el gráfico. Ese gráfico obviamente lo hago con la frecuencia de corte, pero ¿cómo saco la frecuencia de corte? ¿Cómo elijo hasta qué frecuencia voy a dejar aquí? ¿Se acuerdan que yo le hice un alcance? En base a la potencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? 95, 90, es un criterio, sobre el 90%, pero eso es extraoficial, yo no voy a preguntar eso aquí, ¿ya? Aquí vamos a fijarnos solamente en un criterio a partir de una cantidad, digamos, 5 componentes no nulas, en el caso de estas señales. Insisto, ya estas señales son repetidas, como digo, porque forman parte generalmente de algún tramo, de alguna onda, ¿no es cierto?, no sinusoidal. Y lo otro que yo les decía, que es la señal más difícil de poder evaluar porque en realidad las componentes de frecuencia de esa señal no son despreciables una con otra, por lo tanto yo no puedo solamente decir, esta componente es más chica que esta, por lo tanto, ¿no es cierto?, voy a cortar ancho banda aquí, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Lo vamos a ver aquí cuando veamos estos valores, ¿ya? Entonces tengo que aplicar un criterio que fundamente por qué yo digo que el ancho de banda lo voy a dejar en 5, en 7, en 9, en lo que sea. ¿Ya? Y eso entonces, estrictamente hablando, yo lo debo hacer en función de la potencia, o sea, yo debo calcular cuál es la potencia de esta señal en el tiempo, ¿cierto? Porque la potencia es un valor finito, ¿ya?, que yo lo calculo en el tiempo, en el dominio del tiempo, ¿ya? Aquí cuando yo hablo de una señal B de t o f de t en función del tiempo, estoy en el dominio del tiempo. Acá yo estoy en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Yo estoy aquí dibujando el espectro de frecuencia, ¿cierto?, en función de la frecuencia, ¿ya? Entonces, esta información no la puedo ver allá, ¿ya? Y esa información que está allá no la puedo ver aquí, ¿ya? Digamos entre comillas, porque claro, si yo calculo aquí cuáles son los valores de RMS de esto, ¿no es cierto?, podría tener una aproximación de cuál es el valor de RMS de esa señal, ¿ya?, que es la última parte que se pide allí, ¿ya? En resumen, ¿cierto?, ya que nosotros aquí en este curso solamente vamos a hacer una aproximación, ¿no es cierto?, en cuanto a la cantidad de armónicos distintos a nulo y, como digo, a lo menos 5 componentes, ¿ya?, en particular para esta señal rectangular. Hay otras señales, por ejemplo la onda triangular, ¿cierto?, en ese caso con menos de 5 yo ya puedo, por supuesto, darle forma a una onda triangular, ¿cierto?, puesto que también cuando uno calcula la potencia de una onda triangular, ¿cierto?, y después yo, ¿cierto?, comparo esa potencia que calculé aquí, que es finita, que es la total, con la potencia acumulada, ¿cierto?, aquí en cada una de estas armónicas, ¿cierto?, yo lo que hago al final es sumar todas las potencias, ¿no es cierto?, que están asociadas a cada una de estas componentes, ¿ya? Entonces hay un teorema, ¿cierto?, que yo se lo nombré el otro día, ¿cierto?, que me dice que la potencia en el dominio del tiempo tiene que ser igual, ¿no es cierto?, a la potencia acumulada a lo largo del espectro, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el pero de eso, digamos? ¿Y por qué entonces es importante tener algún criterio para calcular el ancho banda? Porque para que se cumpla que la potencia que yo calculo en el tiempo allá, que es finita, ¿no es cierto?, ¿ya?, sea igual a la potencia acumulada aquí, yo debería tener infinitas sinusoides, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice Fourier, ¿cierto? Fourier me dice que esta señal yo la voy a descomponer en una suma de sinusoides, ¿cierto?, infinitas, ¿ya? Por lo tanto, entonces, si yo no tengo un ancho de banda infinito, ¿ya?, yo nunca voy a tener
que la potencia, ¿cierto?, que se distribuye a lo largo del espectro es igual a esta. ¿Me puedo aproximar a eso? Sí, ¿cierto? Pero nunca va a ser igual, porque para que sea igual estrictamente, yo debería tener un ancho de banda infinito, ¿cierto? Y ya hemos conversado respecto al ancho de banda infinito, no existe ningún sistema real, ¿cierto?, que tenga un ancho de banda infinito que me deje pasar todas las componentes de frecuencia. Siempre algunas componentes de frecuencia, ¿cierto?, se van a atenuar, ya sea en alta frecuencia o en baja frecuencia, dependiendo de la respuesta de frecuencia que tenga, ¿no es cierto?, el circuito, ¿ya? Ahora, aquí nosotros, ¿cierto?, consideramos desde la frecuencia 0 en adelante cuando tiene valor medio, porque claro, lo estamos viendo desde el punto de vista de la excitación, o sea, del generador. Recuerden que eso yo lo voy a aplicar a un circuito, ¿cierto? Yo lo voy a aplicar a un circuito que dijimos ya, en general va a estar representado por una impedancia que tiene una componente resistiva, ¿cierto?, y también una componente reactiva, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es calcular cuál es la corriente, ¿cierto?, cuando yo aplique, por ejemplo, esa señal VDT aquí, ¿ya?, que también va a ser alterna, pero no sinusoidal, ¿cierto? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del generador, claro, yo cuando tengo esa señal, obviamente tengo todas sus componentes. El problema es que en la carga, ¿cierto?, o en el circuito, o a la salida del sistema, como ese sistema tiene componentes reactivas, entonces tiene una limitancia en frecuencia, ¿cierto?, tanto en baja frecuencia como en alta frecuencia. Por lo tanto, entonces, las componentes, ¿no es cierto?, de la corriente, ¿no es cierto?, no van a ser, por supuesto, infinitas, ¿ya? Esto tiene una limitancia, ¿ya? Entonces, en general, cuando uno calcula una respuesta, ¿no es cierto?, digamos, desde el punto de vista de la frecuencia, que a su vez, ¿cierto?, me va a dar las componentes de la corriente en este caso, ¿cierto?, porque esta corriente está formada también por armónicos, ¿ya? Recuerden que hacemos esto justamente para eso, para conocer cuál es la amplitud, ¿no es cierto?, del primer armónico, ¿ya?, y en qué frecuencia está, etcétera, y así cada uno de los armónicos, y después con cada uno de estos nosotros vamos, ¿no es cierto?, a calcular la corriente cuando yo aplique entonces una señal sinusoidal de amplitud 12,73 a esta frecuencia, ¿no es cierto?, que en este caso sería 1 kHz, ¿cierto?, y voy a encontrar la respuesta a la corriente. Después voy a aplicar esta otra armónica, ¿no es cierto?, que va a estar en 3 kHz, ¿cierto?, con una amplitud de 4,24, etcétera, etcétera, y vamos a calcular, ¿no es cierto?, las corrientes para cada una de esas componentes. No olvidar lo que dijimos, ¿no es cierto?, anteriormente, en la mañana yo lo resaltaba, ¿cierto?, de que para cada frecuencia armónica la componente reactiva va a variar, ¿cierto? Lo que se va a mantener constante en la carga es solamente la resistencia. Por lo tanto, para cada armónico yo debo calcular cuál es la reactancia que ofrece el circuito, y por lo tanto la impedancia va a cambiar, ¿no es cierto?, dependiendo de cuál armónico es el que yo estoy aplicando, ¿no es cierto?, para encontrar la respuesta a ese armónico, ¿ya? Es el único cuidado que hay que tener. El resto es repetitivo siempre, ¿cierto? Trabajamos entonces siempre por armónico, ¿no es cierto?, como si estuviéramos aplicando distintas fuentes de señal alterna, ¿no es cierto?, monofásica, ¿ya? Además sinusoidales. Recuerden que estas son sinusoides. El espectro de frecuencia no es otra cosa que una representación gráfica, ¿cierto?, en función de la frecuencia, de la amplitud que tiene, ¿no es cierto?, ese armónico, en este caso de tensión, ¿ya? Y por supuesto se grafica en la frecuencia que corresponde a esa, ¿no es cierto?, componente, ¿ya? ¿Sí? Cuando habla de que la potencia tiene que ser equivalente a cómo se comporta el circuito, realmente no puedo ver acá, porque yo puedo sumar potencia de manera directa por cada componente. Por cada Sí, componente. sí. ¿Se acuerdan que yo les dije, yo también puedo obtener a partir de eso el espectro de potencia? Y yo grafico lo mismo, las potencias P1, P2, P3, etcétera, en función de la frecuencia, en la misma frecuencia. Eso se conoce como espectro de potencia. Y yo las sumo todas y eso me da un valor, ¿cierto?, de la potencia, digamos, distribuida a lo largo del espectro. Esa potencia, en teoría, cuando yo tenga infinitas componentes, debe ser igual a la potencia que yo calculo aquí. ¿Y cómo calculo aquí yo la potencia? Acuérdense, la potencia aquí es igual al valor cuadrático medio de la señal, ¿cierto? Es decir, ¿cierto?, lo que yo calculo aquí, ¿cierto?, es 1 partido por t, integral de 0 a t,
de la señal B de t al cuadrado por dt, ¿cierto? Eso es lo que me da entonces la potencia, ¿no es cierto?, promedio. Recuerden que esta es potencia promedio, ¿ya?, que me da un valor, ¿cierto?, como si fuera una potencia constante. Pero recuerden además, está en el apunte ese que subió yo, que la potencia promedio no es otra cosa que el valor medio de la potencia instantánea. O sea, 1 partido por t integral, ¿no es cierto?, de p de t minúscula, ¿cierto?, donde p de t minúscula es la potencia instantánea, ¿cierto?, y eso está dado por b de t por i de t, ¿ya? O si ustedes quieren también en el caso resistivo, ¿cierto?, b cuadrado de t partido por r, o también, ¿no es cierto?, i cuadrado de t por r, ¿sí? Lo mismo es, ¿ya? Si a esta función, porque p de t instantánea, ¿cierto?, p de t minúscula es una función, ¿cierto?, que depende del tiempo, por supuesto, y tiene una función variable, ¿ya? Si a eso yo le calculo el valor medio, eso me da un valor, un valor, ¿no es cierto?, que es la potencia promedio. ¿Se acuerdan que yo les decía que yo me gusta más hablar de potencia promedio, ¿cierto?, porque involucra el promedio de todos los niveles, ¿no es cierto?, que están involucrados en la señal. Ahora, aquí en particular, esta señal, ¿no es cierto?, no tiene valor medio, ¿cierto? Aquí lo dijimos, ya el valor medio aquí, dada la simetría de la señal, ¿cierto?, es nulo, es cero, ¿cierto? No hay valor medio. O si ustedes quieren la componente continua, si ustedes quieren, si le acomoda más eso, la componente continua de la señal, ¿cierto?, es nula, es cero. Solamente tiene componentes alternas, ¿cierto?, exclusivamente, ¿ya? Ahora, la potencia, como digo, es eso, como les dije, cuando uno analiza los distintos tipos de señales, esta señal periódica se caracteriza, ¿no es cierto?, y se clasifica como una señal de potencia. Todas las señales, ¿no es cierto?, periódicas se denominan señales de potencia, ¿ya? A diferencia de las señales no periódicas, ¿ya?, que son señales que se clasifican como señales de energía, ¿ya? Por lo tanto, si esta señal yo le mido su intensidad, ¿no es cierto?, su intensidad, ¿no es cierto?, yo la evalúo, ¿no es cierto?, en términos de la potencia promedio, ¿ya? Puesto que además, si yo calculaba la energía, una señal de potencia, como esta señal, ¿no es cierto?, periódica, me da una energía infinita, ¿ya? Y a su vez, una señal de energía, ¿cierto?, me da una potencia nula, ¿ya? Entonces, esa es una forma de clasificar las señales cuando uno estudia, ¿no es cierto?, las señales, ¿ya? Y nunca voy a tener una señal que tenga energía finita y potencia finita, ¿ya? O es de potencia y tiene potencia finita y energía, ¿no es cierto?, infinita, o es una señal de energía, ¿no es cierto?, y tiene energía finita y potencia nula. Esa es como el punto inicial, digamos, cuando uno empieza a estudiar señales, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí una forma de medir qué tan intensa es la señal, ¿cierto?, y de hecho así se define la intensidad de la señal, yo la expreso en términos de su potencia, ¿ya? Entonces, eso es un valor finito. Cuando yo lo calculo, ¿no es cierto?, fíjense que es un promedio durante un periodo, ¿cierto?, ¿ya? Esta potencia tiene que ser finita por definición, finita, ¿ya? Distinta de cero, por supuesto, ¿ya? Y esa potencia entonces tiene que ser igual, sí o sí, a toda la potencia que se distribuye a lo largo del espectro de frecuencia, pero por supuesto considerando las infinitas armónicas que tiene la señal. Recuerden que eso es lo que estableció Fourier, ¿cierto?, de que cualquier señal no sinusoidal como esta, yo la puedo entonces descomponer como una suma, ¿cierto?, de componentes sinusoidales de distintas frecuencias, ¿cierto?, en realidad múltiplos de su frecuencia fundamental, donde la frecuencia fundamental de esta señal, ¿no es cierto?, es 1 partido por su periodo. Y yo lo calculé acá, ¿ven? ¿Ya? Y por eso dijimos que aquí nosotros tenemos que ser estrictos en decir que esa es la frecuencia fundamental F0, ¿cierto? Frecuencia fundamental, ¿ya? En realidad, cuando uno habla de las señales sinusoidales nomás, en realidad da lo mismo que yo diga la frecuencia nomás, ¿cierto? Porque es la única que existe. Una sinusoide tiene una sola frecuencia y es su propia frecuencia fundamental, ¿cierto? Porque no tiene armónico, es una señal sinusoidal pura.
Aquí, por supuesto, cada armónico, ¿cierto? Representado aquí, que en el fondo son los que calculamos aquí, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Aquí yo tengo un armónico que está en la frecuencia fundamental. Esa es una sinusoide pura, ¿cierto? Esta también es una sinusoide pura. También así, todas son puras. O sea, por lo tanto, entonces, a su vez, cada sinusoide pura ya sabemos que tiene solamente, ¿no es cierto?, un valor RMS, puesto que su valor medio es nulo, cero, ¿cierto? Profesor, ahí dice que es la frecuencia fundamental porque está el seno, porque es sinusoidal. Sí, pues eso fue lo que dijimos al comienzo. Todas las componentes armónicas son sinusoidales. ¿Ya? Lo que pasa es que una señal puede tener componentes seno o coseno, dependiendo, como dijimos, ¿no es cierto?, si tiene alguna propiedad de simetría. ¿Ya? Esa señal, por ejemplo, ¿cierto?, de acuerdo a lo que examinamos antes, es una señal que presenta una propiedad de simetría impar, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, entonces la simetría impar, dijimos, yo lo veo en torno a este eje vertical, ¿no es cierto?, donde esta porción es igual a esta. ¿Ya? Y dijimos que esa propiedad de función impar, en realidad, ¿no es cierto?, me dice que el valor de menos f de dt es igual, ¿no es cierto?, a f de t. ¿Ya? Es una propiedad de función, esto del par, de la función impar, es decir, f de menos t igual a menos f de t, función impar. ¿Ya? Entonces, cuando tiene esa propiedad, yo puedo al tiro decir que la señal, ¿no es cierto?, no va a tener componentes, ¿no es cierto?, cosenoidales, y solamente está compuesta de ondas senoidales. ¿Ya? Ahora, cuando tiene componentes cosenoidales, entonces yo debo calcular, ¿no es cierto?, la resultante que lo hemos ya visto, ¿no es cierto?, en las clases. En la mañana yo lo recalcaba, ¿cierto?, que cuando una señal tiene componentes seno y coseno, entonces no presenta ninguna propiedad de simetría. Por eso que es importante, ¿no es cierto?, no es absolutamente imprescindible que yo lo aplique, ¿no? Yo podría tener cero ideas si tiene componente, es decir, si tiene propiedad de simetría o no. Igual aplico Fourier, voy a igual encontrar el resultado, no voy a tener ningún problema, ¿ya? Pero me ayuda porque yo de antemano sé que esta, ¿no es cierto?, señal no va a presentar componentes cosenoidales, por lo tanto, ¿no es cierto?, me ahorro el cálculo. Ahora, como decía hace un rato, cuando yo establezco la expresión para calcular en este caso el C sub n, me doy cuenta también fácilmente, ¿no es cierto?, en un par de cálculos nomás, que eso me va a dar cero, ¿ya? Pero obviamente que si yo conozco e identifico, ¿no es cierto?, la propiedad de la señal, me ayuda mucho porque, como digo, calculo solamente, ¿no es cierto?, un solo coeficiente. De hecho aquí, ¿cierto?, ahí con ese simple análisis ya nos ahorramos el cálculo del valor medio, porque sabemos que es cero. Si yo lo calculara aplicando la definición, claro, me voy a demorar un rato en hacerlo, pero igual me da cero, ¿ya? Lo mismo para el coeficiente a sub n, ¿ya? Entonces, en resumen, aplicar las propiedades, ¿no es cierto?, de simetría, ¿ya?, en una función, me ayudan a simplificar el cálculo. En fondo, a cortar el problema desde el punto de vista de que me ahorro cálculos que son innecesarios, porque al final igual voy a llegar, ¿no es cierto?, a resultados similares. ¿Se entiende bien? ¿Sí? 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 Ahora, aquí entonces, volviendo al problema, esta señal, como digo, también es una onda rectangular, ¿cierto? Pero a diferencia de la que estaba en el apunte, ¿cierto?, esta señal presenta una simetría impar, ¿ya? Por lo tanto, entonces, yo puedo de antemano decir que la componente, ¿no es cierto?, a sub n va a ser nula, cero, y solamente entonces calculo el coeficiente asociado a la componente senoidal, ¿ya? Por otro lado, decíamos un ratito, tiene simetría respecto del eje horizontal, ¿cierto?, en este caso el eje de tiempo. Ya, por lo tanto, entonces, dado que el ancho del pulso, digamos, positivo con la parte negativa también es igual, entonces va a presentar un valor medio cero. Entonces eso ya lo sé, no tengo para qué calcularlo y simplemente, ¿no es cierto?, lo especifico, ¿no?, lo digo, ¿ya? Por lo tanto, lo único que resta es calcular el coeficiente B sub n, ¿cierto? Y aplicamos la definición, ¿cierto?, que es entonces 1 partido por t medio, ¿cierto?, integral de 0 a t, ¿no es cierto?, de b de t, ¿no es cierto?, que es la función
por seno de n omega 0t. Que eso es una expresión, la aplico nomás, ¿cierto? Reemplazo la función. En este caso, dado que la función de t está definida por dos tramos, ya b de t va a tener un valor a. Ojo, aquí es lo que yo le decía hace un rato, ¿cierto? En general, cuando yo calculo la serie, me gusta y acostumbro a usar valores generales, ¿ya? No importa el valor que sea eso. Es más fácil. ¿Por qué? Porque este valor A yo lo mantengo en el desarrollo y por lo tanto es fácil para mí identificarlo, ¿no es cierto? Y después incluso factorizar. Si yo pongo valores aquí, ¿ya? Y por alguna parte por ahí se simplifica con algo, le pierdo el rastro al valor y es la verdad que cuando quiero revisar tengo que empezar de nuevo, otra vez en todo, ¿ya? Entonces, si yo mantengo en forma genérica la amplitud, ¿ya? Lo mismo el periodo, fíjense que yo aquí definí, ¿no es cierto?, se fijan, la duración de los tramos en función del periodo, ¿cierto? Como aquí tengo un periodo, ¿cierto? Aquí en este caso particular el periodo es 1 milisegundo, ¿cierto? Esta m minúscula s es milisegundo, ¿ya? Entonces, dura 1 milisegundo, ¿ya? Y como esto llega a 0,5, entonces cada tramo en realidad dura medio siglo, ¿ya? Y así lo defino, ¿se fijan? También entonces esa es una recomendación que hago yo. Ahora, si ustedes quieren lo hacen así, si no, no. Pero créanme que trabajar así es mucho más simple por la misma idea. Porque en ninguna parte aquí, ¿cierto? Salvo al final, yo lo simplifico, ¿ya? Y es mucho más simple porque además me hace el cálculo, ¿ya? Y además el procedimiento independiente de cuánto valga el periodo, ¿ya? No importa si me van esta señal y me cambian el periodo, esto sigue siendo válido, en la medida, por supuesto, que estas duraciones sean las mismas y que sea simétrica, ¿ya? Lo mismo para la amplitud, ¿se fijan? Yo no pongo en ninguna parte ahí 10, ni en ninguna parte pongo 1 milisegundo, ¿ya? Porque en realidad, no sé, yo encuentro que más engorroso eso, que imagínense que yo integrar aquí, la integral, para mí es fácil decir la integral entre 0 y t medio y entre t medio y t, ¿ya? Porque eso lo veo allí claramente en realidad, ¿ya? Pero si yo pusiera aquí entre 0 y 0,5 milisegundos y después digo entre 0,5 milisegundos y 1 milisegundo y empiezo a reemplazar aquí, me da cualquier cosa. ¿Lo puedo hacer? Sí, ¿ya? ¿Me va a dar lo mismo? Sí, pero créanme que eso es mucho más probable que cometa un error, ¿ya? Sobre todo cuando trabajo con unidades que no son unitarias como en el ejemplo que está puesto en el apunte. ¿Se acuerdan que yo les dije los valores que están ahí están adecuados para que calcen bien? Pero en realidad cuando calculamos, ¿se acuerdan que nos da una frecuencia muy chiquitita? ¿Se acuerdan que hablábamos de una frecuencia de 0,5 Hz, valores que son, yo diría que imprácticos, ¿ya? En cambio, esa señal, por ejemplo, ¿cierto?, presenta una frecuencia de 1 kHz, ¿ya? 1 kHz, por supuesto, es una señal o una frecuencia que uno fácilmente encuentra en cualquier análisis de circuito, ¿cierto? Recuerden que yo también les recordaba, ¿cierto?, que con el John debieran ustedes ahí, no lo digo en mala onda, insisto, cuando analizaban los filtros ahí debieron haber dejado claro, ¿cierto?, que existen 3 zonas de frecuencia, ¿cierto?, que es la zona de baja frecuencia, la zona de frecuencia media y la zona de alta frecuencia, ¿cierto? Y en general los circuitos, ¿cierto?, uno los calcula, los diseña para trabajar en frecuencias medias, ¿cierto? ¿Ah? Lo vieron 20 minutos. Ya. Y esos conceptos son generales, porque además, ¿cierto?, cuando uno trabaja en circuito eléctrico, llamamos el circuito eléctrico en general, independiente, ¿no es cierto?, de que yo pueda estar trabajando en una zona de baja frecuencia, ¿no es cierto?, que si yo trabajando frecuencia bajo 1 kHz, bueno, ustedes como eléctricos trabajan a 50 Hz, no amigo yo, pero en electrónica se trabaja en cualquier frecuencia en realidad, ¿cierto? Por lo tanto yo paso por frecuencia, no sé, por alguna decena de hertz, ¿cierto? Después paso a la otra zona que tengo ahí algunos kilohertz, ¿cierto? Y después la zona de alta frecuencia, donde ya las frecuencias superan 500, 800 kilohertz, y me paso ya a la zona de megahertz, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Cuando estoy en frecuencia alta,
¿cierto? Ya las capacidades, por pequeñitas que sean, empiezan a presentar problemas, ¿no es cierto?, de limitancia en frecuencia y aparece la frecuencia superior de corte. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante tener claro, ¿no es cierto?, que cuando yo trabajo aquí, ¿cierto?, tener claro cuál es el periodo, ¿no es cierto?, de señal, cuál es la frecuencia fundamental, porque todas las otras van a depender de esta frecuencia, ¿ya?, de la que yo calculo aquí, ¿no es cierto?, y a esa la voy a llamar frecuencia fundamental F0. Ahora, cuando trabajamos con señales sinusoidales en estado estacionario, ¿no es cierto?, en el análisis que hicieron ustedes ahí con circuito RLC, claro, ahí uno le llama F nomás porque es la única frecuencia que hay. Pero aquí si yo digo la frecuencia, ¿cuál frecuencia? Porque tengo infinitas frecuencias. Tengo la frecuencia fundamental, aquí, ¿no es cierto?, si me refiero al espectro, tengo 1 kHz, tengo 3, tengo 5, tengo 7, tengo 9, 11, bla, 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 bla. ¿A cuál frecuencia me refiero? ¿Ya? Porque no me va a dar lo mismo, ¿se entiende, cierto? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Y eso es lo que uno resalta en este análisis en realidad, ¿ya? Bueno, como dije, esto es la aplicación nomás de la definición, ¿ya? Y por supuesto, identificando aquí los valores que toma la función, ¿no es cierto?, dentro de un periodo y por tramo, ¿ya? Como dije, yo recomiendo trabajar así. Ahora, si a ustedes se les hace más fácil poner los valores aquí, los 10 aquí, poner los valores aquí del tiempo, como quieran hacerlo. No, yo no pongo restricciones en eso, ¿ya? Sí, o si alguien lo quiere hacer por la forma exponencial, da lo mismo en realidad, ¿ya? Lo que uno tiene que finalmente obtener es el espectro, porque aquí está la información que me interesa, ¿cierto? Aquí yo puedo saber entonces cuáles son las componentes de frecuencia, ¿cierto?, que van a influir mucho más en el resultado final, ¿cierto?, y en qué frecuencia están, ¿cierto? Y como conclusión de eso, cuál es el ancho de banda, ¿no es cierto?, útil en este caso, ¿no es cierto?, de mi sistema, ¿ya? Bueno, aquí fíjense que esa es la ventaja. Estas integrales son re simples, ¿cierto? No creo que alguien tenga drama con eso, que la integral de, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, cuando yo integro aquí solamente reemplazo los valores, ¿cierto? Y aquí la integral del seno, ¿no es cierto?, es menos coseno, por lo tanto debe cambiar el signo nomás. Y la integral de una sinusoide, en realidad, ¿no es cierto?, es la sinusoide, digamos, recíproca dividido por la derivada del argumento. Es decir, la integral del seno, ¿no es cierto?, es la onda coseno dividido por la derivada, ¿no es cierto?, de n omega 0 t, que sería n omega 0, ¿cierto? Y divido entonces por eso, ¿ya? Y menos la función, ¿ya? Lo mismo acá, como este menos me va a dar más coseno, ¿cierto?, dividido por la derivada n omega 0. Esto en realidad es repetitivo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando yo calculo los términos b sub n en particular, siempre va a aparecer la integral del seno, ¿ya? Así como cuando calculo la componente a sub n, va a aparecer un coseno, por lo tanto, tengo que integrar un coseno. Así que o integro un coseno o integro un seno. En realidad estoy alternando entre ondas seno y coseno y van lo mismo, la misma regla, ¿cierto? Cuando yo integro una señal coseno, la integral del coseno es, ¿no es cierto?, el seno dividido también por la derivada del argumento, ¿ya? Hay que tener claro más cuál es el argumento. En este caso no hay por dónde verse porque siempre va a ser n omega 0t, ¿ya? Salvo que ya yo no quise poner problemas así tampoco aquí porque me fijé que en el apunte están todas en función de t. A veces también se pueden definir funciones, valga la redundancia, en función de la posición angular alfa. Ya no sé si han visto ahí, de repente, en vez de estar en función de t, aparece como omega t, ¿cierto? O alfa. ¿Sí? Tienen que haberlo visto con el John. Está en el apunte que subieron. Ahí está. Yo puse varios ejemplos ahí que están en función de t, ya está en función de alfa. En este caso, alfa, ¿no es cierto?, posición angular, ¿cierto?, en radianes por segundo puede estar también, ¿cierto? Perdón, en radianes, ¿cierto? Omega está en radianes por segundo, ¿ya? Como tengo omega por t, omega en radianes por segundo, t en segundo o unidad de tiempo, se anula, me queda solamente radianes, posición angular, ¿cierto? Y eso viene, como sabemos ya, del movimiento circular, ¿no es cierto?, que ocurre cuando el fasor gira 360 grados, ¿cierto?,
gira con una velocidad angular, dijimos, de ahí viene ese concepto de velocidad angular, ¿ya? Por lo tanto, entonces también yo puedo tener una función definida así. Ahora, yo no voy a hacer problemas así porque en realidad es lo mismo en realidad, pero lo único que cambia es la variable. O sea, ya no integro respecto a t, sino que integro respecto a alfa o respecto a omega t, ¿ya? Pero en realidad no voy a poner yo funciones en función de alfa. Lo menciono por si ustedes lo ven por ahí, ¿cierto? Tengan cuidado entonces porque en ese caso mi variable a integrar, ¿no es cierto?, es alfa, no t, alfa, ¿ya? Y en ese caso entonces este eje está en unidades de radianes, ¿ya? En posición angular, ¿ya? También puede estar dado, ¿no es cierto?, en grados, ¿ya? También puede estar dado en grados, qué sé yo, ¿no es cierto?, 30, 60, 40 grados, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero yo voy a hacer solamente señal en el tiempo, ¿ya? En realidad el apunte es pura señal en el tiempo. No sé si hay unos problemas ahí propuestos, pero creo que están todos donde te, ¿ya? Pero insisto, da lo mismo, ¿ya? Y de hecho si mantengo los valores me da el mismo resultado si hay una correspondencia entre el tiempo y alfa, ¿cierto? Porque en realidad lo que relaciona a ambos es la frecuencia angular. Así que de todas maneras el espectro que dibujo son las mismas amplitudes, ¿ya? Y tiene que estar igual en función, ¿no es cierto?, de omega en radianes por segundo, que sería la frecuencia angular, ¿cierto? O lo que más acostumbra uno es graficarlo en términos de unidades, ¿no es cierto?, de frecuencia en múltiplos de Hertz, ¿ya? Como digo, en general, salvo que esté trabajando en la zona de frecuencia muy baja, se acostumbra, ¿no es cierto?, lo más que aparece son kilohertz, ¿ya? En frecuencia media. Por supuesto que si me voy al otro extremo, esas frecuencias ya no son kilohertz y pasan a ser megahertz o múltiplos superiores. ¿Ya? En realidad, la definición de la zona de baja frecuencia, media frecuencia o alta frecuencia es dinámica, depende de donde yo esté trabajando, ¿ya? En realidad, en baja frecuencia media, generalmente el orden de los kilos, pero si yo me voy más arriba del espectro, perfectamente la zona de frecuencia media puede ser megahertz o puede ser gigahertz si estoy en la banda de microondas, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Pero lo común es encontrarse con frecuencias en torno a frecuencia de los kilohertz. Yo por eso aquí le puse este problema con estas unidades, ¿no es cierto?, que ustedes ven que en realidad no siempre son frecuencias muy chiquititas en realidad, ¿ya? En general, como digo, si uno apunta a circuitos ya respuestas reales, voy a tener frecuencia, ¿no es cierto?, a lo menos en rangos de los kilohertz, ¿ya? A no ser que esté trabajando solamente con la frecuencia de la red, ¿cierto? Bueno, creo que ustedes por ahí se manejan hasta, no sé, la quinta armónica por ahí, ¿ya? Que serían 50 Hz por 5, ¿cierto? Esa sería la frecuencia. Aquí está la fundamental de la observación. Claro, sí. Así que van a estar en baja frecuencia igual, para mí en baja frecuencia, pero en ese contexto de alta frecuencia. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, por supuesto que ahí va a depender también de cuál sea la magnitud que presenten los armónicos. En general, los espectros de frecuencia, cuando yo hago tender la frecuencia de infinito, ¿cierto?, cuando aumenta la frecuencia, el espectro tiende a decrecer. Ahora, ese decrecimiento, por supuesto, no es siempre decreciente, digamos, monótonamente, ¿no es cierto?, así como dicen los matemáticos, sino que de repente puede haber que por aquí una se escapa, o por acá se puede escapar otra, ¿ya? Eso va a depender de la función, ¿ya? Pero en general tiende, ¿no es cierto?, a bajar, ¿no es cierto?, la magnitud del armónico a medida que aumenta la frecuencia, ¿sí? Bueno, después lo que se pide aquí, aquí estaba yo, que es otra cosa que quería resaltar. Fíjense que aquí, ¿cierto?, cuando yo llego a la expresión, esta expresión, ¿ya? Esta es la expresión que en el fondo es el resultado de la integración. Si ustedes se fijan, ahí está expresado en términos de la amplitud, ¿se fijan? ¿Ya? 2A
A para mí son los 10 volts que están ahí, puede ser cualquiera en realidad. Eso es lo otro importante porque cuando yo analizo una función como esa, ¿cierto? Esto a mí me da al tiro una idea de cómo se comporta la señal, ¿no es cierto? Y que no depende del valor que tenga. Porque yo le puedo poner 10, 20, 100, eso no va a cambiar. Lo único que va a cambiar van a ser las magnitudes, ¿ya? Pero la forma que tiene, ¿no es cierto? Y cómo esto va a ir atenuando el valor, ya a medida que aumento el valor de n, ¿ya? Recuerden que n es una variable entera, ¿cierto? Que vale para valores 1, entero de 1 hacia arriba, ¿ya? Ahora, solo son enteros, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a poner 1, 2, 3, 4, etc. En este caso, ¿cierto? Fíjense que esta expresión aquí en general, el n puede ser cualquiera, ¿ya? En entero, de hecho, si ustedes le ponen ahí, en entero, ¿ya? Pero, ¿cierto? Yo después, ¿qué es lo que digo? Para no hacer, ¿no es cierto? Para no manejar una expresión grande a veces, ¿no es cierto? Y que en realidad me puede llevar a equivocarme, ¿ya? En realidad, para resumir esa expresión, siempre es bueno examinar qué pasa si el n es par, ¿ya? Entonces yo digo, si n es par, entonces, ¿no es cierto?, el coseno de n pi, ¿ya? Porque aquí depende de una función, digamos, el coseno de n pi. Y digo, si el coseno de n pi, ¿cómo se comporta el coseno de n pi? Porque recuerden que estamos, ¿no es cierto?, alrededor de un círculo, ¿cierto? Aquí están los cosenos, ¿cierto? Coseno de 0, coseno de 2pi, 4pi, etcétera, ¿cierto? Acá estarán coseno de pi, 3pi, etcétera, etcétera, cosenos. Entonces digo, bueno, si n es par, entonces el n va a ser 2, 4, 6, etcétera, 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 ¿ya? Y siempre voy a estar aquí. Y aquí el coseno vale 1, ¿cierto? Entonces si n es par, digo, entonces el coseno de n pi vale 1. Entonces veo, reemplazo 1, 1 menos 1, 0. Entonces quiere decir que el coeficiente b sub n se anula cuando n es par. ¿Ya? Entonces ya tengo información adicional, quiere decir que en 2, 4, 6, 8, etcétera, no tengo componentes. ¿Ya? Yo aquí no lo dibujé, pues si ustedes quieren le ponen ahí, no sé, pues, 2 omega 0, no tiene sentido porque no hay componentes, pero si ustedes lo quieren ver así, lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces ya sé que no tengo ahí, ¿ya? Y después digo, ¿y qué pasa si n es impar? Entonces si n es impar, nuevamente, ¿cierto? Me voy acá a mi círculo, ya si n es impar, entonces estoy aquí. ¿Cuánto vale el coseno? Menos 1. ¿Ya? Entonces aquí digo, si coseno de n pi, ¿no es cierto? Para n impar vale menos 1 con menos 1 me da más 1. 1 más 1, 2. ¿Cierto? Entonces digo, 2 por 2, 4 a partir de n pi. Y digo entonces, vale eso. ¿Se fijan? Y ya tengo un valor ahí finito, ¿se fijan? Solamente depende del n. Y me saco de encima la función trigonométrica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve o no? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, Profe, pero si por eso van a haber más dígitos negativos, ¿cierto? Porque el coseno es negativo 3 veces dentro de la circunferencia. no, pues, el coseno va a estar aquí o va a estar aquí, pues. Va a ser 1 o menos 1. Porque es entero. Ya. ¿Se acuerdan que dijimos? Ahí no tengo ni pi medio, ni pi tercio, no, pues estoy aquí, aquí voy dando vueltas. Sí, que pensé que estaba hablando de los cuadrados. No, estoy hablando solamente cuando vale 2pi, 4pi, 6pi, etc. n par, estoy aquí, el coseno vale 1. Y si hay impar, 1, pi, 3pi, 5pi, vale menos 1. Siempre así, no hay ninguna otra posibilidad porque el n es entero. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Están aburridos? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿No están aburridos? No, yo no me aburro, a mí me tienen que echar a la casa. ¿Ya? Bueno, yo acostumbro a hacerlo así, en mi forma de verlo, insisto, ustedes verán cómo lo hacen, pero para mí eso me aclara mucho porque al tiro yo sé cómo salgo, y no tengo que estar aquí. Yo veo a veces que los alumnos empiezan a chutar el coseno de n pi, ¿cuánto vale n? Vale 1, le meten a la calculadora, y se equivocan y pueden hacerlo, y profe, la prueba está larga, me dicen. No está larga la prueba, lo que pasa es que ustedes no aplican lo que tienen que aplicar cuando estudiaron trigonometría, ¿no es cierto?, el cálculo álgebra, se supone que esa cuestión tienen que haberla aprendido bien, ¿cierto? Entonces aquí uno lo aplica, ¿ya? Por lo tanto, si n es
entero, ¿cierto? No voy a tener ningún valor que no sea 1, 2, 3, etc. ¿Ya? Y si además, ¿cierto? Yo sé que el coseno, cuando estoy solamente en ese eje, ¿cierto? Vale 1 o vale menos 1, entonces aquí me ayuda mucho a hacer esa valoración. Y al tiro entonces yo saco un valor. ¿Ya? Por lo tanto, valorizo todo más y en particular aquí, entonces para el A que vale 10, saco el valor, entonces en realidad voy a tener ese número, que en este caso me da 12,73 dividido por n. Y ahí le voy dando valores al n, ¿no? Y además sé que el n es impar, y además sé que para n par no tiene sentido. Entonces es fácil, ya 12,73 dividido por 1, por 3, por 5, por 7, por 9, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hace muy simple calcular esto, ¿ya? Si yo aplico aquí nomás, ahí lo más probable es que me voy a equivocar, y si no me equivoco me voy a demorar, ¿cierto? Porque tengo que estar metiendo la calculadora y cuánto vale el n, el coseno aquí, no sé, de 3pi, de 5pi, ¿para qué? Si ya sé que eso es 1 o menos 1. ¿Se entiende? ¿O quedan más perdidos? ¿Se aplica esa fórmula? No. Claro, porque yo sé que el valor, el coseno de pi, ¿cierto? Independiente que valga 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, el que sea, siempre va a ser 1. ¿Ya? O acá, si vale pi, 3pi, 5, 7, 9, lo que sea, siempre va a ser menos 1. ¿Ya? Entonces, me evito de estar para cada valor de n calculando cuánto el coseno de 3pi, de 5pi, de 7pi. ¿Me explico? ¿Sí? Porque ya sé que el valor es el mismo. ¿Cierto? Permite diferenciar altura su espectro. Claro, reduzco yo el valor, porque en realidad, ¿cuáles van a ser mis valores? O el coseno va a ser 1 positivo o va a ser menos 1. Claro. ¿Listo? ¿Ya? 0 es 2. Claro, y después yo voy fijando aquí nomás, ¿cierto? Por eso que es fácil, porque esto ya está resumido. Pero si uno positivo, Queda cero. 0. Claro, Si es 0, porque si queda 0. claro, ¿cierto? Cuando hay 1 es 0, pero para que sea 1 tiene que ser par. Tiene que ser 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, insisto, es una sugerencia. Si ustedes quieren hacerlo, lo ven más claro aquí y lo calculan para cada uno, como quieran ustedes. ¿Ya? O si allá le ponen los valores aquí o el valor de t aquí, pero créanme que eso, según yo, es más engorroso que trabajar así en forma general, pues que aquí yo puedo ir, como dije, asociando, ¿no es cierto? Y factorizo. Y lo más importante, si quiero revisar, yo sigo eso y es fácil seguirlo. Insisto, si yo pongo valores numéricos, en alguna parte voy a hacer divisiones, multiplicaciones y me va a quedar un número que no voy a poder identificar ni recordar qué es lo que era. Supongamos que me dé por allí, no sé, 1,8. ¿Y qué es lo que era este 1,8? Y para poder revisar voy a tener que volver al principio y, aquí está esto, para esto me da 1,8. Perdí cualquier tiempo en resolver. ¿Se fija? En revisar. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como cuando en el circuito, ¿cierto? Yo siempre le digo a los alumnos, traten de ser lo más analógico, perdón, lo más analítico por el análisis de circuito y ojalá, ¿no es cierto?, no poner valores intermedios, sino que llegar a una expresión. ¿Ya? ¿Qué sé yo? La corriente, ¿no es cierto?, del circuito tiene esta expresión, pum. Y ahí valor. ¿Ya? Los alumnos tienden a ir calculando valores y hay un valor, ya calcúlalo, cualquier cosa, calculan. Y después si quiero revisar, chuta, ¿y qué es lo que era este 0,85? No sé, y empieza para arriba atrás, empieza a revisar. Aquí está el 0,85. Perdí 10 minutos en saber qué es lo que era el 0,85. En cambio, si yo lo voy dejando, ¿cierto?, en términos de, no sé, pues, las tensiones o la impedancia, etcétera, es más fácil revisar. Y yo puedo entonces fácilmente, ¿cierto?, seguir, ¿cierto?, a dónde tengo un error, hasta dónde tengo, ¿cierto?, la parte analítica y dónde yo valoré. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí solamente tengo puras expresiones, ¿ya? Recién aquí recién valoré, aquí en realidad valoré el valor de la... ¿Cierto? Lo mismo para la frecuencia, ¿ya? No arrastro el valor del periodo por la expresión. Se fijan que ni siquiera interviene aquí, porque aquí no está el T, ¿ya? Si me aparece un T ahí, quiere decir que tengo un error, porque no puede aparecer aquí un T, ¿ya? Porque todos los T
aun cuando están ahí, ¿no es cierto? Cuando yo defino las pendientes o la duración, lo que sea, se va a anular en alguna parte, ¿ya? Entonces, solamente el periodo me va a servir para calcular la frecuencia fundamental. Y claro que sí, aquí sí que afecta, por supuesto, ¿cierto? Porque la frecuencia fundamental depende del periodo, ¿ya? Pero una vez que yo calculé la fundamental, las otras solamente son, ¿no es cierto?, múltiplos, pares o impares de esa misma frecuencia. ¿Sí? ¿Queda más claro, no? ¿Sí? No me digan que sí para dejarme tranquilo a mí, porque tiene que usted quedar tranquilo. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, quería aclarar esas cosas porque, como digo, en el apunte está hecho así, los valores no sé, bueno, yo es otra forma de... Yo soy más de analizar que sacar valores así por sacar valores en realidad. O sea, yo no sé lo que estoy haciendo, los números sirven para interpretar, ¿cierto? Pero tengo que saber qué estoy haciendo, porque si hago con un número, no deja de ser un número, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí hay otra forma, en realidad. ¿Lo amagué, cierto? Sí, se apagó como lenguaje. Parece que se apagó porque lo dejó usando. Claro, o sea, la lógica que tiene, claro, sí, claro, cuando uno hace un programa, ¿cierto? Un algoritmo, toda la secuencia lógica que hace, claro, si yo quisiera hacer un programa con eso, claro, sería, esa sería la lógica del procedimiento que sigo. Claro, sí, y de hecho eso lo puedo programar si yo quisiera. ¿Tienes un pensamiento? Para mí, yo lo veo más fácil así. Y como digo, me permite analizar al tiro aquí cómo se comporta. Y puedo revisarlo fácilmente. La felicidad. ¿Ah? ¿Cómo, perdón? La felicidad de la vida. Ah. ¿Para qué pasó aquí? ¿Se cansó el proyecto? Algo que decir. ¿Está aburrido ya? Algo. No, el Samuel, si acaso no me... Esta momento está aburrido. ¿Están cansados? Se va a dormir. ¿Están cansados? El Samuel. Ah. Se puede dormir. Pero la termodinámica no es fácil, ¿eh? A mí nunca me ha gustado esa cuestión. Es interesante, sí, o sea, uno debe conocer los principios básicos, porque uno realmente está asociado a esas cosas. Aunque sea eléctrico, electrónico, lo que sea, siempre uno está relacionado con distintos tipos de sistemas, ¿cierto? Mecánico, hidráulico, presión, fuerza, etc. La química. Claro, y generalmente el eléctrico termina sacando un cacho mecánico. No hay ningún mecánico aquí, no sé. Siempre le echan el problema al eléctrico. Y el eléctrico le echa el problema al electrónico. No, uno tiene que manejar ciertas cosas, pero yo siempre le echo la talla a los mecánicos, oye, pues si yo esa cuestión la veo, pues si yo veo, el rodamiento está quebrado. Chuta, el eje se rompió. Pero el circuito eléctrico no puedo ir a mirar el tablero y qué pasó aquí. ¿Cierto? Así que ya, siempre, bueno, ustedes trabajan en las empresas, ¿cierto? Saben que siempre hay una sana clase, esa talla entre los eléctricos y los mecánicos. Claro. Sí, que no se pasa. Sí, no, algunos la toman a pecho, sí. Pero en realidad uno tiene que manejar ciertas cosas como eléctrico. Ya, aquí me faltó un detalle. Bueno, ustedes terminan, calculen ustedes eso, el valor de RMS, porque aquí, acuérdense que aquí están los valores ya, ¿cierto? Recuerden que estos son los valores máximos, entonces lo que tengo que hacer es dividir por raíz de 2 cada uno de estos y tengo el valor, ¿no es cierto?, RMS, y eso después lo sumo en cuadratura y eso me da el valor RMS total, ¿cierto? ¿Recuerden el valor RMS total? ¿Se oye? ¿Se acuerdan que dijimos? Lo voy a poner aquí. El valor RMS total, ¿cierto? Total de B de T, ¿cierto? Y decíamos entonces valor RMS total
A al cuadrado es igual entonces al valor RMS, llamémosle 1 a este, ¿cierto? A al cuadrado más al valor RMS 3, ¿cierto? A este, etcétera. Al cuadrado más el valor RMS 5, etcétera, 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 ¿cierto? Así lo tengo que calcular, en cuadratura. ¿Bien? Lo otro que aquí me interesa como alcance, no sé si después ustedes lo van a ver, pero para que quede claro, digamos, el análisis de Fourier, ¿no es cierto? Cuando yo considero entonces en esta primera aproximación 5 componentes no nulas, ¿no es cierto? Significa que son las 5 componentes que aparecen efectivamente en mi espectro, ¿cierto? Puesto que aquí, si ustedes se fijan, la componente 2 vale 0, la 4, etcétera. Todas las pares son 0, entonces yo no puedo decir 5 componentes y contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Si hiciera eso, el ancho banda estaría hasta ahí, ¿cierto? Por eso decimos 5 componentes no nulas, es decir, esta es una, esta es otra, esta sería la tercera, cuarta, la quinta no nula que corresponde entonces al n igual a 9, ¿cierto? Por eso que yo pongo aquí, el ancho de banda entonces para 5 armónicos no nulos implica que yo lo acorto en n igual 9. Entonces digo, el ancho de banda es 9 veces, ¿cierto?, la frecuencia fundamental. 9 por 1 son 9 kHz, ¿ya? Ese es mi ancho de banda entonces aproximado, ¿ya? Así que le ponen ahí aproximado ahí para no cometer error y alguien diga, no, pero si ese no es el ancho de banda, ¿cierto? Ustedes saben que el ancho de banda tengo que considerar entonces la potencia contenida en la señal de tiempo. Pero eso me da una aproximación, ¿no es cierto?, un carril así más o menos acotado, ¿cierto? ¿Se entiende eso, sí? Sí. ¿Sí? Lo veo harto de ganado, ¿no? Era la última prueba, ¿no? ¿De termodinámica? Era la última prueba, ¿no? Sí, Era muy bonito. Pero hicieron igual 4 pruebas. Nos quedan 2 y 0 por nosotros. Ah, ¿le falta uno todavía? Quedaban dos. Ahí con un test de cálculo. Coeficiente 2. Hoy está Ahí bonito. con un test de cálculo. Un test. Ah, A lo bonito. Un test con ¿Ustedes sí aceptaban? Y un Sí. un test. No, pero no. Yo me dormí. Yo no No puede dar. así es la vida. Tu papel baja estudia. En el papel es muy fácil, no, si voy a estudiar y trabajar. Otra cosa es complicada, ¿cierto? Y tienen que pasarse noches sin dormir, que para la pega, llega a la pega, estudiar, o a la U, estudiar, chuta se computadora, ya no voy a estar a la pega otra vez y la misma cuestión, ¿ya? Hasta que le pasa la cuenta así, digamos, y de repente ya. Pero no, sí, no es fácil. Ya el vídeo. ¿Ya? Bueno, ahí hay otro ejemplito. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tal? Entonces, Y eso lo hace 6:30. Ya son las 6:30. ¿qué hace que me diga? Yo estaba Está programado para pensando, eso. Para hacer. justo, profe. Ya se lo dejaba tareas entonces. Pero hagan las tareas así. Sigan este procedimiento y créanme que les va a ayudar. Si no les ayuda, tienen derecho a reclamar. Profe, pero en esa frecuencia va a ser siempre así. ¿Cómo? O sea, en El procedimiento que usé, claro, no depende. Digámoslo así como él decía por aquí, usted, no, ¿quién decía? Alguien dijo, es como un algoritmo a seguir. Porque es mecánico. Eso- Claro, No sí. depende de la grabación y de- No depende de la frecuencia que tenga mi ejemplo partido ni la amplitud. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso yo le digo, oye, si los chicos de día me dicen, profe, si estudié, oye, si como si estudiante esa onda rectangular de hacerla, pues si yo la hago de todas las formas posibles. Y no me digáis que estudiante, que si estudiaste Fourier y no sabes hacer eso, que es la integral más simple, ¿de qué estamos hablando? Pues? ¿Ya? Entonces le digo lo mismo, yo le digo, oye, esa misma señal, hágala así, desplácenla a los lados, súbanla, bájenla, que tenga valor medio, que no tenga valor medio, etcétera, que tenga alguna propiedad de simetría o no. Y listo, pues, y voy a llegar a lo mismo. Por supuesto, me van a cambiar, ¿no es cierto? Si esa señal, por ejemplo, el eje estuviera a ser para acá, ahí tendría una propiedad de simetría par, ¿cierto? ¿Sí? Porque sería
simétrica respecto al eje vertical, ¿ya? O si yo lo corriera para otro lado y dijera, no sé, pero lo voy a dejar por aquí, ahí no tiene ninguna simetría, ¿cierto? Porque no tiene simetría ni par, ni de media onda, ni ninguna, ¿ya? Entonces, si yo hago la serie, me van a aparecer igual componentes coseno y seno. Pero cuando haga el espectro allá, va a ser la misma potencia de la señal, ¿ya? Si yo no cambio la amplitud ni la duración, solamente desplazo el eje, no me va a cambiar la potencia y el espectro va a entregar los mismos valores, ¿ya? ¿Se entiende? Ya, les dejo de tarea entonces esta misma. Bueno, ahí hay una que se fijan, esta que está ahí, ahí ustedes le ponen valores, si quieren, esta está centrada, ¿se fijan? Está centrada. Y ahí, por supuesto, aquí, cuando hagan esto, pueden usar esos mismos valores si ustedes quieren, pueden poner 10 o 20, el valor que sea, no importa en realidad. Lo importante es que si lo definen así, como tiene simetría par, ¿ya? Los coeficientes B sub n van a ser 0 y van a aparecer solamente coseno, así, ¿ya? En esa también, siempre que tenga simetría par, siempre va a pasar eso, ¿ya? Esa que está ahí, también tiene simetría par, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces yo le dejo una tareita aquí, que la vamos a revisar la próxima clase. Esa misma señal que está ahí, ¿ya? Esa misma señal que está ahí, para que se entretengan un poco en los ratos ahí de sobremesa. Háganlo sí, o traten de hacerlo, porque la próxima clase entonces lo comparamos. A esto le puse 100. Ya. Este T entonces aquí está dado en microsegundos. Microsegundos. ¿Ya? Y esta amplitud yo le puse 12 volts. ¿Ya? ¿Sí? Es la misma que está allá en realidad, pero eso ya es más realista, digamos, en ese ejemplo. ¿Ya? La próxima clase entonces lo revisamos. ¿Ya? Y el otro que pueden hacer, y también lo podemos revisar, el que le dije yo en la mañana, ese. Bueno, se ve. A ver. No se ve. ¿Se ve claro esto, no? Esta onda así. ¿Se nota? ¿Sí? 12 volts, está centrado en el eje aquí. Está centrado en el eje. Está centrado aquí, se ve, ¿no? Menos 50, 0, 50, 100 microsegundos, amplitud 12 volts, ¿ya? ¿Sí? Y el otro que pueden hacer, y ahí tendríamos ya todo el espectro en realidad, porque ondas triangulares, rectangulares, y estas que son tipo dientes, cierra a ese serrucho, ¿cierto? Es un serrucho. ¿Ya? Que están los resultados aquí en el apunte. ¿Ya? Están los resultados ahí. Yo los revisé, están correctos esos resultados. ¿Ya? Para que ahí ejerciten un poquito. Como dije, los circuitos que vamos a calcular siempre van a tener una forma de un circuito equivalente, de manera tal de que con la señal que calculamos aquí, ustedes después calculan la impedancia nomás y calculan la corriente. Igual que el ejemplo que está en el... ¿Sí? Traten de hacerlo así para que la próxima semana, el miércoles, ¿sí? Ahí comparamos los resultados. ¿Ya? ¿Sí? Nos quedaría una clase más. Siempre no. Acuérdense que. Usted me dio una prueba también. Habló con sus compañeros. ¿Está de acuerdo con la planificación? Y los que van a la adelantar, los valientes, usted, el sábado y usted también. Sí. Igual el miércoles ahí lo recordamos. ¿Sí? Aquí no. Sí. ¿Sí? Las notas del... Voy a tratar de tenérsela el miércoles.
O si las tengo antes, las subo a la plataforma, porque es... ¿Sabes cuánto es que estoy haciendo? No, sé que yo les dije, esto que yo pasé, sí o sí lo tienen que saber, porque me lo recomendó el mismísimo director de escuela, Juan Carlos Delgado, me dijo, necesito que estas materias estén bien, porque el sistema eléctrico de potencia ocupa eso. Y él sabe que yo paso las materias. Así que no le va a creer si no, el profe no pasó eso. No, no es cierto. Ya,